Que bienvenidos todos a nuestra clase 35 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo que era lo que estamos viendo en clases pasadas. En clases pasadas hemos estudiado la ecuación de clase y ya demostramos el primer teorema de Sylow. Ahorita voy a recordar rápidamente qué es lo que dice el teorema de Sylow, pero bueno, entonces recorremos. En clases pasadas demostramos el teorema 3.13, que nos dice que si yo me tomo G, un grupo de orden P a la n, donde P es primo, y n es mayor o igual que 1, y yo me tomo x, un G conjunto finito, y digamos que x, la acción de G en x está dada por esta función alfa, ¿sí? Recordemos que a alfa que va de G cruz x en x, y que a la imagen del par G, x, al par G, x, aquí, mediante la imagen de ese par G, x mediante la función alfa, le da un elemento aquí, que es este. A ese lo denotamos como Gx para acortar notación, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordemos que qué es lo que nos dice este teorema 3.13. Lo que nos dice es que bajo estas condiciones, la cardinalidad de x es congruente con la cardinalidad de x sub g módulo p, donde ¿quién es x sub g? X sub g son los elementos fijados por la acción alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que son los x en x, tales que gx es lo mismo que x para todo g en g, ¿no? Son los elementos que son fijados por la acción de alfa. ¿Sí? Ok. Entonces, este conjunto podría ser vacío o no, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, esta ecuación tiene sentido independientemente si xg es vacío o no, ¿sí? Ok. Entonces, pues eso es lo que demostramos en el teorema 3.13, y esto ha sido una ecuación fundamental, y para demostrar este teorema básicamente utilizamos la ecuación de clase, ¿no? Que a mi conjunto X lo podría describir como la unión disjunta de los elementos fijados por X más otras cosas, ¿no? Más otras órbitas, ¿sí? Ok. Entonces, utilizando este teorema 3.13, logramos demostrar el siguiente resultado, que si yo me tomo G, un grupo finito, y yo me tomo H, un P subgrupo de G puede ser como quiera, pero es finito, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que si H es un P subgrupo de G, ¿qué quiere decir que H sea un P subgrupo? Lo que quiere decir es que cualquier elemento de H tiene orden una potencia de P, ¿no? Entonces, yo me tomo un G, un grupo finito, y H un P subgrupo de G, entonces el índice del subgrupo H en el grupo G es congruente al índice del índice de H en el subgrupo normal, en su normalizador, ¿sí? Y eso va a ser congruente en módulo P, ¿sí? Ok, entonces demostramos eso también en clases pasadas, y en base a esto, en la clase pasada pudimos demostrar el primer teorema de Sylow. ¿Qué es lo que me dice el primer teorema de Sylow? Que es 3.18. Me dice lo siguiente, ¿no? Si yo me tomo G, un grupo finito, tal que la cardinalidad de G es de la forma P a la n por m, donde P es un número primo, n es mayor o igual que 1, y el máximo común divisor entre P y m es 1. Básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo estas hipótesis? Si yo me tomo G, un grupo finito, y considero su cardinalidad, entonces a su cardinalidad le factorizo la potencia más grande del primo P que divide a la cardinalidad de G, ¿no? Es esto. Esta es la potencia. Con estas condiciones lo que estoy diciendo es que es la potencia más grande del primo P que divide a la cardinalidad de G. Entonces factorizamos la potencia más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Sylow, el primer teorema de Sylow, el inciso A? Que G va a contener un subgrupo de orden P a la I para cada I entre 1 y n, ¿no? Entonces, este n, para todos los números que están entre 1 y n, va a haber un subgrupo de orden P a la I, ¿no? Entonces, para todo I que va a estar entre 1 y n, donde este n es el que aparece aquí, entonces va a haber un subgrupo de orden P a la I, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber un subgrupo de orden P, un subgrupo de orden P cuadrada, así sucesivamente, hasta que llegamos a un subgrupo de orden P a la n, ¿no? Ok. Entonces es el primer inciso. El inciso B me dice lo siguiente, pero que si yo me tomo H, un subgrupo de orden P a la I, donde I está entre 1 y n menos 1, entonces aquí es n-1, no me equivoqué, ¿no? Acá arriba es n, y acá abajo es n-1, ¿sí? Entonces, si tomamos H, un grupo de orden P a la I, donde I está entre 1 y n-1, entonces va a existir un subgrupo más grande
de G, tal que la cardinalidad de G es 1 más que la cardinalidad de X, de K, va a existir un subgrupo K de G, tal que la cardinalidad de K va a ser una potencia más de P, es decir, va a ser P a la I más 1, ¿no? H, la cardinalidad de H es P a la I, y la cardinalidad de K va a ser P a la I más 1, ¿sí? Y además va a resultar que H va a ser normal en este grupo más grande que estamos encontrando, ¿sí? Entonces eso es lo que dice el primer teorema de Sylow. Ok, en la clase pasada también demostramos, bueno, dimos esta definición que es una definición importantísima, que es un pesogrupo de Sylow de un grupo finito. Entonces me agarro G un grupo, y entonces un pesogrupo de Sylow de G, ¿qué es un pesogrupo de Sylow de G? Va a ser un pesogrupo maximal de G. ¿Y qué quiere decir que sea un pesogrupo maximal de G? Lo que quiere decir es que arriba de ese subgrupo ya no hay subgrupos. Es decir, si yo me tomo H un subgrupo de G, entonces este H va a ser un pesogrupo de Sylow de G si no existe otro pesogrupo K de G, tal que H esté contenido propiamente dentro de ese K. ¿Sí? Eso a eso nos referimos con maximal, ¿no? H va a ser un pesogrupo de Sylow si arriba de él ya no hay otro pesogrupo de Sylow, ¿sí? Y ya no hay otro pesogrupo de Sylow que sea distinto del mismo H, ¿no? ¿Sí? Eso es a lo que nos referimos con que sea maximal, un pesogrupo maximal de G. Ok. Y entonces, pues con esto ya podemos caracterizar a quiénes son los pesogrupos de Sylow de un grupo finito, que ese es el corolario 3.20, que me dice lo siguiente. Me considero G un grupo finito, tal que la cardinalidad de G es de la forma P a la N por M con P', N mayor o igual que 1 y el máximo común divisor de P y M es igual a 1. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Que a la cardinalidad de G yo le factoricé la potencia de P más grande que me divide a la cardinalidad de G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces supongamos que tenemos un G finito y la cardinalidad de G la he escrito así. Entonces lo que nos dice este resultado es que un subgrupo de G, si tenemos H un subgrupo de G, entonces H va a ser un subgrupo de Sylow de G, sí, solo si la cardinalidad de H es exactamente P a la N. ¿Sí? Y como dije, este resultado tiene sentido, ¿no? Por acuerdo a la definición, porque la definición dice que un pesogrupo de Sylow debe ser un pesogrupo maximal, ¿no? Entonces, si queremos que H, como H es un pesogrupo finito, la cardinalidad de H debe ser P a la K para alguna K, ¿no? Pero como queremos que sea maximal, entonces de alguna forma su cardinalidad tiene que alcanzar la mayor potencia de P que divide a G, ¿no? ¿Sí? Esto es porque es maximal, ¿sí? Entonces, por eso es que si yo me tomo H en subgrupo de G, entonces ese subgrupo va a ser un subgrupo de Sylow, sí, solo si la cardinalidad de H es P a la N. Ahí está, ¿sí? El inciso B me dice que G tiene al menos un pesogrupo de Sylow, ¿no? O sea que sí existe un subgrupo de G de orden P a la N. ¿Qué es lo que me está diciendo? El inciso A me dice que si yo tengo un subgrupo de Sylow debe tener cardinalidad P a la N. Y el G me dice que sí existe un subgrupo de Sylow, un subgrupo de cardinalidad P a la N. Y eso nos lo dice básicamente el primer teorema de Sylow, ¿no? El primer teorema de Sylow me dice que para cada I entre 1 y N existe un subgrupo de orden P a la I, en particular para N, ¿no? Entonces va a existir un subgrupo de orden P a la N. Y por eso, gracias al inciso A, es que sí hay un subgrupo de Sylow, ¿no? Al menos. Y el inciso C me dice que si yo me tomo H, un pesogrupo de Sylow de G, entonces cualquier conjugado es también un pesogrupo de Sylow de G. ¿Sí? Entonces, si H es pesogrupo de Sylow, también G a la menos 1 es también un pesogrupo de Sylow. ¿Sí? Y eso lo demostramos la clase pasada. Ok. Ahora sí, ya estamos listos para demostrar
el primer teorema de isomorfismo. El segundo teorema de Silo, perdón. Para mostrar el segundo teorema de Silo. ¿Qué es lo que nos dice este teorema de Silo? Nos dice lo siguiente, ¿no? El segundo teorema de Silo, que si yo me tomo G, un grupo finito, y otra vez con las hipótesis que hemos utilizado ahorita, ¿no? La cardinalidad de G la puedo escribir como P a la N por M, donde P es un número primo, N es mayor o igual que 1 y el máximo común divisor de P y M es 1, ¿no? Es decir, aquí P a la N es la mayor potencia de P que divide a G, ¿no? Eso es lo que nos estamos diciendo con todo esto, ¿sí? Ok. Entonces me tomo un G, un grupo finito, tal que su cardinalidad es escrito así. Entonces, si yo me tomo P1 y P2, dos P subgrupos de Silo de G, entonces resulta ser que P1 y P2 son subgrupos conjugados. ¿Sí? Entonces son subgrupos conjugados. Eso lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que quiere decir con que sean subgrupos conjugados? Eso lo que quiere decir es que existe, es decir, existe G en G, tal que P1 o P2, como quieran, existe G en G, tal que P1 es G, P2, G1, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Entonces, arriba notemos que, ¿qué dijimos? Que si yo me tomo H, un subgrupo de Silo, entonces cualquier conjugado es un subgrupo de Silo. Entonces, el teorema 3.21 es como, en cierta forma, como el regreso, es como el inverso del inciso C, en cierta forma, porque ¿qué nos dice? Que cualesquiera dos P subgrupos de Silo, si yo me tomo cualesquiera dos P subgrupos de Silo o de G, entonces necesariamente son conjugados. ¿Sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este inciso. Demostración. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer actuar P2 en el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de P1. ¿Sí? Entonces, sea X por definición, el conjunto de todas las clases laterales izquierdas de P1 es GP1, tales que G está en G. Estas es clases laterales izquierdas, ¿no? Clases laterales izquierdas. Izquierdas de P1 en G. ¿Sí? Entonces vamos a considerar ese conjunto. Y vamos a definir una acción de P2 en este conjunto. Entonces definamos acción. Acción. Alfa, que va a ir de P2 cruz X en X. ¿Y qué es lo que le va a hacer esta alfa? Entonces, esta alfa lo que va a hacer es que alfa de un elemento, si quieren, A, para que no se confunda, al par A, si yo me tomo un A en P2 y un X en P, si yo me tomo un A en P2 y un X en X, que un X alguien en X es de la forma GP1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me tomo alguien aquí? GP1. ¿A qué clase lateral lo voy a mandar? Entonces, a este par A, donde A está en P2 y GP1 está en X, le debo asociar otro elemento de X, ¿no? Es decir, debemos asociar otra clase lateral izquierda. Entonces, pues la definición obvia es que lo vamos a mandar a A, G, P1, ¿no? Ahí está. Entonces definimos esa acción. Entonces, es fácil ver que esto es acción, no lo voy a hacer. Es fácil ver que alfa es acción. Ver. Es decir, que satisface los axiomas de acción, ¿no?
¿sí? Entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo actuar el P subgrupo 2 de Silo, ¿sí? Tengo dos P subgrupos de Silo, P1 y P2, entonces estoy haciendo actuar P2 dentro del conjunto de clases laterales izquierdas de P1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y la estoy haciendo actuar de esta forma, ¿sí? Entonces, como P1 y P2 son subgrupos de Silo, como P1 y P2 son subgrupos de Silo de G, ¿cuál es la cardinalidad de los subgrupos de Silo de G? ¿Qué me decía este corolario? El inciso A me decía que si yo tenía un subgrupo de Silo de G, entonces su cardinalidad necesariamente es la potencia P a la N, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí esas hipótesis, ¿no? Como P1 son dos subgrupos de Silo, por 3.20, por corolario 3.20, tenemos que ¿qué? Tenemos que la cardinalidad de P1 es lo mismo que es P a la N, y es lo mismo que la cardinalidad de P2, ¿no? ¿Sí? Donde P a la N es exactamente este factor que aparece acá, ¿no? ¿Sí? P a la N es exactamente este factor que está apareciendo acá. Entonces nos está diciendo que los subgrupos P1 y P2 tienen cardinalidad P a la N, tienen orden P a la N. Ok, entonces tenemos esto. Por Lagrange, por el teorema de Lagrange, ¿qué tenemos? Por Lagrange, la cardinalidad de G, P a la N por M, que es la cardinalidad de G, es exactamente ¿quién? Es exactamente el índice de P1 en G por la cardinalidad de P1, ¿no? ¿Sí? Y esto es exactamente por lo que hemos hecho. Es decir, la cardinalidad de P1 es P a la N, entonces esto es exactamente el índice de P1 en G por P a la N, ¿no? ¿Sí? Eso, acá estoy estudiando cuánto vale la cardinalidad de P a la 1, que es P a la N, ¿no? Entonces tenemos esto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, despejando el índice, ¿qué es lo que tengo? El índice de P1 en G va a ser exactamente M, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que este por P a la N me da lo mismo que P a la N por M. Y entonces, pues M tiene que ser este factor, ¿no? Entonces ahí está. Por lo tanto, pasa esto. Y además P no divide a el índice de P1 en G. ¿Por qué? Pues el máximo común divisor de P y M es 1, ¿no? Ok, entonces tenemos eso. Y por definición ¿quién es el índice de P1 en G? Por definición, el índice de P1 en G es exactamente ¿qué? Es cuántas clases laterales izquierdas hay de P1 en G, ¿no? Es decir, es la cardinalidad del conjunto X, ¿no? Eso es por definición del índice. Entonces, por definición, esto pasa esto. Es exactamente la cardinalidad de X. Es decir, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Es decir, hemos visto, tenemos
tenemos que la cardinalidad de X es exactamente M. Y es exactamente M, y P no divide a M, ¿no? Tenemos que, con P que no divide a M. Entonces dejen escribirlo. Con P que no divide a M. Ok. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que sabemos? Utilizando este resultado, el resultado que sigue, utilizando este 3.13, ¿qué es lo que nos dice? Que la cardinalidad de X es congruente con la cardinalidad del conjunto de elementos fijados por la acción módulo P, ¿no? Entonces, acá tenemos que, ¿es qué? 3.13, permítanme, es 3.13, ¿no? Entonces, por teorema 3.13, por otro lado, por teorema 3.13, por teorema 3.13, ¿qué tenemos? Tenemos que la cardinalidad de X es congruente con la cardinalidad de los elementos fijados por la acción. Aquí estamos haciendo actuar P2, ¿no? Entonces, de la acción del conjunto X, cuando hacemos actuar P2 en el conjunto X, ¿no? Esto es módulo P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos esto. En particular, pero de donde concluimos que XP sub 2 es no vacío. ¿Por qué? De donde concluimos que XP sub 2, bueno, es no vacío. ¿Por qué? Porque si fuera vacío, si XP sub 2 fuera vacío, tendríamos que X es congruente ¿con quién? Es congruente con la cardinalidad de XP2, que es 0, módulo P. Y eso implica que P divide a la cardinalidad de X, que es M, ¿no? Y eso es una contradicción. Sí, entonces, por lo tanto, el conjunto de elementos fijados por la acción, que es XP sub 2, es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces ya tenemos que es distinto del vacío. Y entonces, ¿qué quiere decir? Recorremos acá, ¿qué XP sub 2 quién es? XP sub 2, por definición, son los elementos de X, o sea, son las formas G, P1, tales que mediante la acción quedan fijos por todos los elementos, ¿sí? Tales que pasa esto, ¿no? Cuando yo le aplico la acción a este elementito, ese va a quedar fijo para todo A en P2, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que estoy recordando aquí. Recordemos que este P2 son los elementos de X, los elementos de X son de esta forma, que son fijados por la acción del grupo P2 en X, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando yo le aplico cualquier elemento del grupo P2 a este elementito, me regresa este elementito, ¿no? Para todo A en P2. Ahí está. Entonces, XP2 es distinto del vacío. Entonces, por lo tanto, existe pues lo que estoy diciendo acá arriba, ¿no? Un GP1 en X, tal que ¿qué?
tal que alfa A G P1 sea exactamente G P1 para todo A en P2. Pero esto es exactamente, es decir, si traducimos la acción que era lo que hacía al par A G P1, al par A G P1, la función alfa lo mandaba a A por G por P1, ¿no? Es decir, lo que tenemos es esto, ¿no? Lo que tenemos es que, es decir, tenemos que A G P1 es G P1 para todo A en P2. Es decir, pasa esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Paso este G del otro lado, me sale que G a la menos 1, G a la menos 1 por P1, permítanme, G a la menos 1, a ver, acá está. Por lo tanto, lo que tengo es que G a la menos 1 a G está, ok, entonces, bueno, entonces tenemos esto, que esta clase lateral izquierda es lo mismo que esta clase lateral izquierda, y ustedes saben que cuando vimos clases laterales, cuando dos clases laterales eran iguales, ¿no? Esto pasa, sí, solo sí, este elementito a la menos 1 es G a la menos 1 a G está en P1, ¿no? Por lo tanto, pasa esto para todo A en P2. Entonces recordemos que aquí estamos utilizando el hecho de esto, de que una clase lateral AH es igual a otra clase lateral BH. Sí, solo sí. ¿Qué es lo que tenemos? B a la menos 1 por A está en H, ¿no? Ese es el criterio que estoy utilizando. Entonces, tenemos que esta clase lateral es lo mismo que esta clase lateral, entonces esto pasa, sí, solo sí, G a la menos 1 por A por G está en P1, ¿no? Y esto lo estamos haciendo para todo A en P2, ¿sí? Entonces tenemos esto. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si yo me tomo un A en P2, cuando yo hago si yo me tomo un A en P2, cuando yo hago este producto G a la menos 1, A por G, cae dentro de P1. Entonces lo que estoy diciendo es esto, que G a la menos 1, P2, G, está contenido dentro de P1. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Yo me tomo un elemento en P2, lo multiplico por G a la menos 1 y por G, y eso cae dentro de P1. Ahí está. Por tanto, tenemos esto. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P1 es un subgrupo que P2 es un subgrupo de Silo. P2 es un subgrupo de Silo. Y por el lema anterior, por la proposición anterior, que era la proposición anterior, que era 3.20, si yo me tomo un subgrupo de Silo, cualquier conjugado es un subgrupo de Silo. Entonces, como P2 es un subgrupo de Silo, también G2P a la menos 1, G menos 1, P2G también es un subgrupo de Silo. Y por 3.20, sí es 3.20, y por 3.20 tenemos
que G menos 1, P2, G también es un P grupo de Silo. También es un P subgrupo de Silo. Un P subgrupo de Silo. ¿Sí? Y como P y por maximilidad, también es un P subgrupo de Silo de G. Y por maximalidad, ¿qué es lo que sabemos? Si este es un P subgrupo de Silo, arriba de él, como los P grupos de Silo son P subgrupos maximales, arriba de él ya no debe haber otro P subgrupo, ¿no? Pero aquí estamos teniendo otro, que es P1, ¿sí? Entonces, de esta igualdad, ¿sí? También es un P subgrupo de Silo. Y P1 es un P grupo, ¿no? P subgrupo de G. Entonces, por maximalidad por la maximal, como G menos 1 P2G es un P subgrupo de Silo, es un P subgrupo maximal de G, ¿no? Entonces arriba de él ya no debería haber otro distinto del mismo. Entonces por la maximalidad por la maximalidad de quién, de G menos 1 P2G, ¿sí? Tenemos que G menos 1 P2G es exactamente P1. Y por lo tanto, P1 y P2 son conjugados. Ahí están, ¿no? Acá estamos utilizando esta igualdad, estrellita. Si quieren, pongámosle aquí estrellita. Aquí estamos utilizando. ¿Sí? Ok. Entonces, pues el último argumento, o sea, después de hacer todas las cuentitas, llegamos a que este está contenido en este, ¿no? Pero este es un P subgrupo de Silo, entonces arriba de él ya no debe haber otro P subgrupo más que él mismo, ¿sí? Pero este P1 es un P subgrupo porque es un P subgrupo de Silo, ¿no? Entonces, si este es maximal, si este es P subgrupo de Silo y es maximal por definición, entonces resulta ser que necesariamente este es igual a este, ¿no? Que es lo que acabamos de concluir aquí. Y ya, acabamos. Entonces, ahora pues vamos a demostrar el tercer teorema de Silo. ¿Qué nos dice el tercer teorema de Silo? El tercer teorema de Silo nos dice lo siguiente, que si yo considero G un grupo finito, y yo me tomo de nuevo otra vez, si a la cardinalidad de G yo la puedo factorizar como P a la N por M, donde P es primo, N es mayor o igual que 1 y el máximo común divisor de P y M es 1, es decir, a G yo le factoricé la mayor potencia de P que me divide a la cardinalidad de G, yo le pude factorizar la mayor potencia de P que me divide a la cardinalidad de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en el número de P subgrupos de Silo de G, o sea, si nos fijamos si R es el número de P subgrupos de Silo de G, lo que nos dice es R más o menos de qué forma podría ser. No nos dice el tercer teorema de Silo, no nos dice cuántos exactamente hay, pero nos dice cómo debe ser el R más o menos. Entonces nos dice que si yo tomo R, el número de P subgrupos de Silo de G, entonces necesariamente ese R tiene que ser congruente con 1 módulo P. Entonces el número de P subgrupos de Silo es congruente con 1 módulo P. Y de hecho nos dice que si tomamos P, un P subgrupo de Silo, entonces si ya tenemos uno de ellos, entonces el R lo vamos a poder calcular específicamente, ¿no? R va a ser exactamente el índice del normalizador de
P en el grupo G, el índice del normalizador en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si R va a ser el índice de este subgrupo en el grupo G, entonces obviamente por Lagrange vamos a tener que R va a dividir a la cardinalidad de G, ¿sí? Entonces el tercer teorema de Sylow nos ayuda a contar cuántos subgrupos de Sylow hay, ¿sí? Dado cuántos subgrupos de Sylow hay, nos ayuda a contar, ¿no? Nos dice que ese numerito tiene que ser congruente con 1 módulo P y además debe dividir a la cardinalidad de G, ¿sí? Porque bueno, a pesar de que acá nos dice que es el índice, calcular este índice en la práctica es complicado, ¿no? Entonces lo que nos va a ayudar más en ejemplos posteriores va a ser que R divide a la cardinalidad de G, ¿sí? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración del inciso A. Entonces, pues nos vamos a formar otra vez una acción, ¿no? Entonces consideremos el conjunto. Consideremos X va a ser por definición. ¿Sí? Entonces nos vamos a tomar un pesogrupo de Sylow. Entonces sea por 3.20 B. Sabemos que existe al menos un pesogrupo de Sylow, ¿no? Que existe P, un pesogrupo de Sylow de G. Sí, sabemos que existe al menos uno. Queremos saber cuántos hay. Queremos saber más o menos cuántos hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser que nos vamos a fijar en el conjunto de todos los pesogrupos de Sylow de G. ¿Sí? Entonces, sea X igual a, digamos, P1, así sucesivamente, hasta PK, hasta PR, porque o sea, queremos calcular la cardinalidad de R, ¿no? Hasta PR, el conjunto de todos los subgrupos de Sylow de G. De todos los pesogrupos de Sylow de G. Entonces, primero, X es finito porque G es finito, ¿no? X es finito. Pues G finito. Y entonces, pues si el número, sabemos que hay cierto número de subgrupos de Sylow, pues hay R, ¿no? Queremos saber cómo es R, ¿sí? Ok, entonces, tenemos y ahora vamos a considerar una acción, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a considerar la acción de P en X. Entonces, definamos acción. Acción alfa, que va a ir del pesogrupo de Sylow P, cruz este conjunto X, en X, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Le vamos a definir como alfa de un elemento P, de un H en P, va a ser así, H, PI, va a ser por definición, HPI, H a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy tomando un elemento de X es un pesogrupo de Sylow de G, ¿sí? Y estoy conjugando por un elemento de P, ¿no? ¿Sí? O sea, a este par H, PI, le estoy mandando a este. Entonces notemos que primero alfa está bien definida. ¿Por qué? Primero notemos. Notemos que por 3.20C
¿Qué me dice 3.20c? Regresemos. 3.20c me dice que si yo me tomo un pesogrupo de silo, cualquier conjugado también es un pesogrupo de silo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy tomando PI en X, es lo que estoy diciendo es que es un pesogrupo de silo de G, y lo estoy conjugando, ¿no? Y entonces lo que por 3.20c me dice que si PI es un pesogrupo de silo, ese también es un pesogrupo de silo, y entonces este en efecto cae dentro de X, ¿no? Probablemente tenemos que si PI está en X, entonces, porque X es el conjunto de todos los pesogrupos de silo, ¿no? Entonces, H, PI, H a la menos 1, también está en X, ¿no? También es un pesogrupo de silo. Entonces, ya es rutina checar que esta es una función que va de aquí para acá y que es una acción, ¿no? Fácil ver que alfa es acción. ¿Sí? Ok. Entonces, como la cardinalidad de P es P a la N, me tomé un pesogrupo de silo, ¿no? Me tomé P, un pesogrupo de silo, y 3.20a me dice que necesariamente si yo me tomo un subgrupo de silo, la cardinalidad es exactamente, si yo me tomo un pesogrupo de silo de G, entonces su cardinalidad es exactamente P a la N, ¿no? Donde P a la N es este factor, ¿sí? Entonces, como la cardinalidad de P es P a la N, entonces podemos aplicar 3.13. Podemos aplicar 3.13. ¿Y qué me dice 3.13? Fue lo que vimos al principio del curso, ¿no? Al principio de esta clase. Acá está, ¿no? Que si yo tengo X un G conjunto finito, donde G, la cardinalidad de G, es una potencia de P, entonces el conjunto X, la cardinalidad del conjunto X va a ser congruente con la cardinalidad del conjunto de elementos fijados por reacción módulo P, ¿no? Entonces puedo aplicar este. Entonces por 3.13 tenemos que la cardinalidad de X es congruente con la cardinalidad de los elementos fijados por reacción donde actúa el grupo, ¿no? En este caso el grupo que está actuando es P, ¿no? Entonces XP, módulo P. ¿Sí? Ok. Donde recordemos quién es XP. XP son los elementos en X. Los elementos en X son los PI, son los pesogrupos de silo. Los PI en X tales que ¿qué? Tales cuando yo le aplico la acción, y que yo le aplique la acción es esto, ¿no? Que G de A por PI sea PI para todo A en P, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos dice, y esto es exactamente, después de sustituir en cuánto vale la acción de este elemento por este pesogrupo de silo era la conjugación, ¿no? Es decir, son estos elementos, ¿no? Es A, los PI en X tales que A, PI, A a la menos 1, es exactamente PI para todo A en P. ¿Sí? Entonces ese es el conjunto de elementos fijados, ¿no? Entonces, pues si me tomo un elemento fijado, entonces sea
sea PI un elemento fijado por la acción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, primero, notemos que X sub P es distinto del vacío. ¿Por qué? Primero notemos. Que X sub P es distinto del vacío. ¿Por qué? Pues P es un elemento de X. P es un subgrupo. Yo me tomé P, un subgrupo de Zillow, ¿no? Desde el inicio me tomé un P, un P subgrupo de Zillow de G, y X era el conjunto de todos los P subgrupos de Zillow. Entonces P está dentro de este conjunto X, ¿no? Entonces, pues P está en X. ¿Y qué es lo que satisface? Y A por P por A es igual a P para todo A en P, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo me tomo un A en P, acá me faltó el menos 1, perdón, menos 1. Si yo me tomo un A en P, entonces AP, A a la menos 1 es P. Y eso es básicamente porque P se traga todos los elementitos, P se traga todos los elementitos A en P, ¿no? Entonces esto se traga acá, esto traga acá, y entonces nos da esto, ¿sí? Entonces vamos a tener esto. Por lo tanto, P es un elemento fijado por reacción. Entonces XP es distinto del vacío, ¿no? Entonces ahora nos fijamos otro elemento arbitrario. Entonces ahora sea PI en X, otro elemento que podría ser el mismo o podría ser distinto, ¿no? Otro elemento en XP, que es fijado por la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, como es fijado por la acción, ¿qué es lo que pasa? Pues acá arriba nos dice que si está en XP, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces, A, PI, A es lo mismo que PI para todo A en P, ¿sí? Entonces tenemos eso. ¿Y eso qué me está diciendo? Que eso es lo que me está diciendo es que estos elementitos satisfacen que cuando yo... me faltó el menos 1 acá, ¿no? Esto, ¿qué me está diciendo? Que los elementitos en P satisfacen que cuando yo hago A por PI por A a la menos 1 me regresa PI. Entonces lo que me está diciendo es que por lo tanto, si A está en P, entonces A está en el normalizador, ¿no? En el normalizador del grupo PI en G. Porque recordemos que los elementos de los normalizadores, del normalizador de este grupo son los que satisfacen esta propiedad, ¿no? Por lo tanto, si están en P, entonces pasa esto. ¿Y qué es lo que estamos demostrando? Es decir, estamos demostrando que P está contenido dentro del normalizador de esta. ¿Sí? Es decir, tenemos eso. ¿Ok? Por otro lado, trivialmente PI está contenido, bueno, este es un subgrupo en realidad, ¿sí? Porque está contenido y como P es un subgrupo, pues ya también es un subgrupo de ese. Entonces, por otro lado, PI también es un subgrupo. También es un subgrupo de normalizador, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
tengo dos subgrupos. Tengo P, que está metido en el normalizador de PI en P, y tengo PI, que está metido en el normalizador de PI en P, de PI en G. Acá está. Acá me equivoqué, es PI en G. ¿Sí? Entonces tengo dos subgrupos. Tengo este que contiene a P y este mismo que contiene a PI. ¿Sí? Entonces, por otro lado pasa esto. Como P y PI son P subgrupos de silo. Son P subgrupos de silo de G. Y el normalizador y P y PI, ambos están contenidos dentro del normalizador de PI en G. Y esto está metido dentro de G. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que estos dos, tanto P como PI, son subgrupos de silo de G, pero estos dos también están metidos aquí. Entonces, resulta ser que estos dos también son subgrupos de silo, pero de este grupo. ¿Sí? ¿Y cómo pasa esto? Entonces P y PI, son subgrupos de silo ¿de quién? Del normalizador de PI en G. ¿Sí? Entonces tenemos dos subgrupos de silo del normalizador de G en PI. Entonces por el segundo teorema de Silo, P y PI son conjugados ¿en dónde? Aquí, ¿no? Son conjugados. El segundo teorema de Silo me dice que cualesquiera dos P subgrupos de Silo de un grupo son conjugados, ¿no? Entonces, por lo tanto, P y PI son conjugados. ¿En dónde? En el normalizador de PI en G. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, que existe un elemento B en el normalizador de PI en G, tal que ¿qué? Tal que P es exactamente este elemento B por PI por B a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo que P y PI son subgrupos conjugados acá. Lo que quiere decir es que existe un elemento en el normalizador, tal que el grupo P, por ejemplo, se escribe como el conjugado del PI, ¿no? Es decir, tal que P es B por PI por B a la menos 1. ¿Ok? Y entonces, pero, tenemos esto, pero PI es normal en su normalizador, ¿no? Por eso se llama normalizador. ¿Y eso qué implica? Es decir, si es normal en su normalizador, que PI es exactamente G por PI por G a la menos 1 para todo G que está en el normalizador. Entonces PI es normal en su normalizador. Entonces pasa esto, que PI es G por PI por G a la menos 1 para todo G que está aquí. En particular para esta B que nos tomamos, ¿no? En particular.
para la B de arriba. Para la B de arriba. ¿Cuál es la B de arriba? Esta, ¿no? B está en el normalizador, ¿sí? Entonces tenemos que ¿qué? Tenemos que PI es exactamente B por PI por B a la menos 1, pero B, PI, B a la menos 1 es que B, PI, B a la menos 1 es P. Entonces igual a P. ¿Sí? Y esto es de esta igualdad acá, ¿no? De esta igualdad que vamos a llamar doble estrellita. Esta es por doble estrellita, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Lo que hemos demostrado es que si yo me tomo primero, ¿qué es lo que hemos demostrado? Lo que hemos demostrado es que si yo me tomo primero P, es un elemento fijado por la acción, y que si yo me tomo otro P fijado por la acción, entonces lo que demostré es que necesariamente ese PI fijado por la acción eso es otra vez el P. Entonces lo que hemos demostrado es lo siguiente. Entonces hemos demostrado que el conjunto de elementos fijados por la acción, todos son exactamente P. ¿Sí? Pero pues ya sabemos, por lo tanto, pero P es fijado por la acción, ¿no? Por lo tanto, el conjunto fijado por la acción solamente tiene un elementito, que es P mismo. Y así, la cardinalidad de XP es 1. Y ya, por lo tanto, la cardinalidad de X, que habíamos visto que es congruente con la cardinalidad de XP de los elementos fijados por la acción. Y esto es 1 módulo P. Ahí está, ¿no? Entonces ya demostramos que, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos una acción, definimos una acción sobre el conjunto de todos los pesogrupos de Sylow y vimos que la cardinalidad del conjunto de pesogrupos de Sylow es congruente con la cardinalidad de los elementos fijados por la acción, pero lo que acabamos de calcular ahorita es que los elementos fijados por la acción, que este conjunto de elementos fijados por la acción solamente tiene un elemento, entonces este es 1. Entonces, pues ya por lo tanto, X es congruente con 1 módulo P, y la cardinalidad de X es exactamente R, ¿no? La cardinalidad de X es exactamente R, que es el número de pesogrupos de Sylow. La cardinalidad de X es R, y que es el número de pesogrupos de Sylow en el conjunto X, ¿no? Ahí está, entonces ya demostramos el inciso A. Entonces, en unos 5 minutos demuestro el inciso B. Es el inciso B. Entonces, igual que, entonces también dado X el conjunto de todos los pesogrupos de Sylow, P sub 1, P sub R, el conjunto de todos los pesogrupos de Sylow, entonces ahora definamos otra acción sobre X. Ese ratito definimos la acción de P, ¿no? Ahora vamos a hacer actuar todo G. G, cruz, X en X. ¿Como quién? Vamos a definir una acción que vamos a llamar beta, que al par beta G, PI, pues va a ser la misma, que va a ser la conjugación otra vez G, PI, G a la menos 1. ¿Sí?
Entonces, otra vez por 20, por 3.20c, tenemos que si PI es un pesogrupo de Silo, o sea que está en X, entonces también cualquier conjugado es un pesogrupo de Silo, ¿no? Entonces G, PI, G a la menos 1, también es un subgrupo de Silo, ¿no? Es decir, está en X. Y entonces esta función sí está bien definida, ¿no? Si va de G cruz X en X. Ahí está. Ok. Entonces, otra vez, entonces consideremos, dado P un pesogrupo de Silo, dado P en X un pesogrupo de Silo, si quieren mejor P1 en X, P1, me considero P1. Consideremos el primer subgrupo de Silo de esta lista, ¿no? Entonces, dado P1 en X, entonces consideremos la acción. Entonces, la órbita, consideremos la órbita de P1, ¿quién es? Por definición, bajo esta acción, son los elementitos que son los elementitos G, P1, G a la menos 1, tales que G está en G. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es si este es un pesogrupo de Silo, este vuelve a ser un pesogrupo de Silo, y entonces, como en X estamos metiendo todos los pesogrupos de Silo, pues la órbita vuelve a estar contenido aquí, ¿no? Está metido dentro de X. ¿Sí? Entonces la órbita de ese elemento está metido dentro de X. Veamos que la órbita es todo X. Veamos que la órbita de P1 es todo X. Y eso es muy fácil, ¿no? Entonces me agarro otro P, sea PR en X, otro pesogrupo de Silo. Entonces, otro pesogrupo de Silo de G, ¿no? Entonces, por el segundo teorema de Silo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que P1 y PR son conjugados. Por el primer teorema de Silo, por el segundo teorema de Silo, teorema de Silo, P1 y PR son conjugados. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Es decir, existe un G en G, tal que ¿qué? Tal que PR es de la forma G, P1, G a la menos 1. Y por lo tanto, PR está en la órbita de P1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me tomé? Me tomé cualquier otro subgrupo de Silo de X o cualquier otro subgrupo de Silo de G, que ese es un elemento de X, porque X es todos los subgrupos de Silo de G, y demostré que necesariamente está en la órbita. Por lo tanto, la órbita, por lo tanto, X está contenido dentro de la órbita de P1 y la órbita de P1 estaba contenido dentro de X, ¿no? Por tanto pasa esto y de esta manera. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que X es exactamente la órbita de P1. Pero ya sabemos calcular cardinalidades de órbitas, ¿no? Pero sabemos de clases anteriores que la cardinalidad de una órbita respecto a la conjugación
es exactamente ¿qué? Es exactamente el índice en el grupo G. Bueno, en realidad sabemos que si yo tenemos una acción, la cardinalidad de la órbita es exactamente el índice del estabilizador en el grupo, ¿no? Pero bajo esta acción, el estabilizador coincide con el normalizador, ¿no? Entonces, esto es exactamente el índice del normalizador de P1 en G. ¿Sí? Por lo tanto, la cardinalidad de X es exactamente el índice del normalizador de P1 en G. El normalizador de P1 en G. ¿Sí? Y por Lagrange, entonces tenemos esto. Y este es R, ¿no? Porque es el número, R es exactamente cuántos elementos tiene X, y es exactamente R, ¿no? Entonces tenemos esto, y por Lagrange, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la cardinalidad de G es exactamente el índice del normalizador, ¿sí? Es el índice del normalizador por la cardinalidad del normalizador, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que R divide R, que es la cardinalidad de este conjunto, que es este índice, que aquí aparece R, divide la cardinalidad de G, ¿no? Y está, ya acabamos. Y entonces, ok. Entonces, ¿qué nos dice el tercer teorema de Sylow? El tercer teorema de Sylow me dice, si yo tengo un grupo finito G, tal que yo lo puedo escribir así como P a la N por M, ¿sí? Con estas condiciones, y si yo me fijo en R el número de todos los P subgrupos de Sylow de G, si queremos saber cuántos son todos los P subgrupos de Sylow de G, entonces lo que nos dice es que ese número satisface las siguientes dos condiciones. Satisface que debe ser congruente con 1 módulo P, o sea, no nos dice exactamente quién es R, ¿no? Pero nos dice más o menos qué características debe tener. Lo que nos dice es que este R debe ser congruente con 1 módulo P, y además R debe dividir a la cardinalidad de G, ¿sí? Bueno, acá nos dice exactamente cómo es R, el inciso B sí nos dice exactamente cómo es R. Si ya tengo P un subgrupo de Sylow de G, ¿no? Si ya encontré un P subgrupo de Sylow de G, y yo calculo el normalizador y luego calculo el índice, ese es exactamente R, ¿sí? Pero bueno, a veces calcular este numerito es más difícil, entonces a veces para calcularlo en ejemplos prácticos hay que saber que es congruente con 1 módulo P y que R divide a G, ¿no? Entonces, el tercer teorema de Sylow nos ayuda a calcular cuántos subgrupos de Sylow de un grupo finito hay, ¿sí? Ok, entonces esto termina la teoría de los teoremas de Sylow, y en las siguientes clases voy a empezar a estudiar a través de teoremas de Sylow ciertos grupos que son grupos de orden pequeño. Entonces vamos a estudiar grupos de transformaciones, vamos a ver cómo se construyen el grupo diédrico y otros grupos importantes que aparecen como grupos de simetrías de eneágonos regulares, ¿sí? Ok, de polígonos regulares. Entonces, pero bueno, eso lo haremos en la siguiente clase. Entonces, nos vemos en el siguiente video.